Hola, en este video te voy a enseñar cómo utilizar nuestro hook useContext y te lo explicaré en un pequeño ejemplo. Esto es Mogelode, comencemos. Este es el ejemplo donde probaremos nuestro hook. Es una pequeña página con la habilidad de poder cambiar de idioma, entre español, inglés y francés, pero vamos al código. Este es nuestro componente de ejemplo, está dentro de la carpeta useContext. Nuestra página ya se encuentra 100% funcional, podemos cambiar de idioma y en automático se cambian los textos. Déjame mostrarte cómo lo implementé. Primero quiero mostrarte el archivo i18n. Aquí es donde tenemos un objeto con todas las traducciones de los diferentes idiomas que utilizamos en nuestros componentes, como en el header o en las cards. Oye Mogelu, ¿qué significa i18n? Esa es una abreviación de la palabra en inglés Internationalization. Como ves, entre la letra I y la última letra N hay 18 letras en medio, y de ahí su nombre i18n. Es un hechizo simple pero inquebrantable. En nuestro componente principal estamos usando un hook, el useState, y esto nos sirve para crear la variable de estado language, que por defecto le pasamos que sea el idioma español, y para que al darle clic a alguno de nuestros idiomas la podamos cambiar y así actualizar todos nuestros componentes. Y tenemos tres componentes. El primero es para dar unos estilos globales a la página. Los que nos interesa es el segundo, que es la parte del header, y el tercero, que es la parte del contenido. Pero vamos viendo qué tiene dentro de estos componentes. El header está recibiendo dos props, language y setLanguage, para poder pasárselas a nuestro siguiente componente, mainVar. El mainVar también está recibiendo estas props, language y setLanguage, para poder pasárselos a sus componentes hijos. Veamos primero el componente message. Este componente es el encargado de imprimir el mensaje de bienvenida, y como el texto está internacionalizado, aquí importamos nuestras traducciones desde i18n. Como prop recibimos el lenguaje, y con eso ya podemos acceder a las keys específicas para poder obtener el texto del idioma que necesitemos, como en este caso, que necesitamos el texto welcome. Regresamos al mainVar para seguir viendo sus componentes internos. Vamos al componente language. Este componente es para listar los idiomas. Recibe las props language y setLanguage para poder pasárselas al componente language_item. Veamos qué tiene. Recibe las props del lenguaje y el modificador del state, para que al hacer el onClick actualice nuestras variables de estado y se marque como lenguaje activo. Regresemos a nuestro hook component. Ahora revisemos nuestro componente content. Este componente recibe el lenguaje para así poder acceder a los textos que se necesiten traducir y mostrarlos en nuestro componente custom card. Para que puedas apreciarlo mejor, tenemos el siguiente árbol de componentes, en donde seguramente ya identificaste nuestro problema. Podría ser el fin del hombre araña. Pues yo solo veo que se repiten muchas veces las props language y setLanguage. Veo que se les está pasando a sus hijos y a sus hijos y a sus hijos y a sus hijos. Exacto, lo que estamos haciendo se le llama prop drilling. Estamos taladrando las props hasta pasársela a los componentes anidados, hasta llegar a los componentes que realmente lo necesitan. Por ejemplo aquí, el componente message necesita el lenguaje para poder traducirlo. En nuestro componente language_item también necesitamos el lenguaje y la función para poder cambiar entre idiomas. Los demás componentes padre realmente no hacen uso de estas props. Teniendo muy en claro cuál es el problema, React introdujo el API Context, para cuando necesitemos un estado global en nuestra aplicación. En nuestro caso, necesitamos exponer globalmente el lenguaje, ya que varios componentes anidados lo utilizan, y para eso tendremos que crear un contexto, el cual podrá ser interceptado en el componente que en realidad lo necesite, usando nuestro hook useContext, pero veamos cómo implementarlo. En la carpeta useContext tenemos otra carpeta llamada providers. Dentro tiene un archivo languageprovider.js y aquí es donde configuraremos nuestro contexto. Primero importemos React. Vamos a crear una constante donde guardemos el contexto. La llamaremos languageContext.
Con React Create Context creamos nuestro contexto y podemos asignarle un valor por defecto. En este caso, crearemos otra constante para definir ese valor, y será un objeto con el lenguaje y la función modificadora. Cada objeto context viene con un provider de React, y esto hace que los componentes anidados se puedan suscribir a los cambios del contexto. Exportémoslo por default, junto con default value y language context. Con esto terminamos en este archivo. Ahora en nuestro hook component importemos nuestro provider. Y encerremos con este provider todo nuestro componente. Tenemos que enviar una prop a nuestro provider, que será el valor de nuestro contexto. Por lo tanto, le mandamos como valor por default la constante que creamos, default value. Con estos simples pasos ya tenemos configurado nuestro contexto, pero ahora veamos cómo se comporta. Es sin miedo al éxito, papi. Recordando nuestro árbol de componentes, los que realmente hacen el uso del lenguaje son el componente message, language item y content. Vamos al componente message porque quiero mostrarte cómo interceptar el contexto para poder usarlo. Para poder acceder al contexto, hacemos uso de nuestro hook useContext, pero primero importemos lo de React. A este hook es necesario pasarle el contexto, el que creamos con React Create Context. Así que también importemos lo de nuestro provider. Vamos a crear una constante para guardar el contexto, usando nuestro hook y pasándole nuestro language context. Veamos qué nos imprime en la consola. Aquí imprimimos nuestro contexto, que le pasamos a nuestro provider, y como ves, ahí tenemos el lenguaje que asignamos por default. Ahora, en lugar de utilizar el lenguaje que nos llega como props, usamos el del contexto. Y listo, con esto estamos suscribiendo al componente para escuchar cualquier cambio de nuestro contexto. Repetiremos este mismo proceso en los siguientes componentes. En el componente language item quedaría de la siguiente manera. Y por último en nuestro componente content. Con esto ya configuramos nuestros componentes para que usen nuestro contexto. Si quitamos el prop drilling en los componentes que no usamos, queda de la siguiente manera. Sí, ya veo la diferencia. Es bellísimo. Pero aún no hemos terminado. Aún nos falta volver dinámico nuestro contexto para que cada vez que se actualiza nuestra variable de estado language, los componentes donde utilizamos useContext sean notificados de este cambio. Pero veamos cómo hacerlo. Para volver nuestro contexto dinámico, simplemente vamos a crear una constante llamada value, y ahí le pasaremos el valor de nuestro estado y la función modificadora. Ese es el valor que ahora le pasaremos a nuestro provider. Lo que estamos haciendo es simplemente que con ayuda del estado local hook component, al utilizar la función setLanguage, estamos provocando un re-renderizado a todo el árbol de componentes. ¡Ay, qué fácil! Y los componentes donde estamos utilizando useContext serán notificados. Pero veamos si sigue funcionando nuestro ejemplo. Como ves, sigue funcionando correctamente. El macho. Y nuestro código quedó mucho más limpio sin hacer el prop drilling. Oye Moguelo, ¿y se puede tener varios contextos en nuestra aplicación? Claro, podemos implementar los contextos que vayamos a necesitar. Pero eso sí, tienes que tener mucho cuidado. ¿Para qué o qué? Y saber cuándo se necesita un estado global. Porque la mayoría de las veces nos basta con un estado local del componente. Y si agregamos un estado global cuando realmente no lo necesitamos, ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? estamos agregando complejidad a nuestra aplicación. El contexto es bueno utilizarlo cuando necesitemos obtener la información del usuario logueado, el tema o aquí como en el manejo de idiomas. Bueno, me gustaría mostrarte el equivalente de este hook, pero realizado con clases. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Ya que utilicemos clases o hooks, siempre tendremos que utilizar el React Create Context para crear nuestro contexto y el provider para exponerlo a los componentes anidados. No hay diferencia en esa parte. En nuestro class component estamos utilizando el provider, pasándole un valor dinámico con ayuda de nuestro state del componente.
Ahora bien, en nuestro componente message, aquí para utilizar el contexto y suscribirse cuando existan cambios en el estado, tenemos que declarar una variable static context type, en donde le asignamos nuestro language context. Y accedemos al contexto por medio de this context. Usando hooks, nuestro código es mucho más limpio. Lo mismo va a ser para nuestros componentes language item y nuestro componente content. Con esto ya tenemos implementado el hook useContext en este pequeño ejemplo. Espero que te haya quedado claro cuándo y cómo utilizar este hook. Y para terminar te dejo el meme de la semana. Nos vemos en el siguiente video.